Buenas tardes. Vamos a hablar en este capítulo del flujo de trabajo de BIM, que significa el paso de información entre las etapas del proyecto. Para eso tenemos que entender cómo ha modificado BIM el flujo de trabajo de una empresa de construcción, ya sea de diseño, de gestión o de detallado de manufactura. Tenemos que entender que en los últimos años el concepto del trabajo en el área de la arquitectura, ingeniería y construcción ha cambiado debido a estos avances, ¿no? En este nuevo marco surgen nuevos flujos de trabajo que nos permiten integrar de manera diferente la información y las acciones que realizan todos los stakeholders o los actores del proceso, ¿no? Puede ser el usuario, puede ser el dueño, puede ser el municipio, puede ser el ingeniero, el arquitecto, el sanitario. Y esta gestión, este flujo de trabajo tiene que ser concertado y organizado de una nueva forma para que permita integrar y pasar la información. Entonces tenemos que entender cuál es el ciclo de vida del proyecto, de un proyecto de construcción. Si nosotros empezamos o planeamos un proyecto de construcción, por ejemplo, podría ser un hospital, vamos a iniciar con una etapa de programación. De repente el dueño plantea o el dueño o el municipio o de repente el pueblo plantea un inicio, ¿no? Plantea un inicio, plantea un alcance, etcétera, etcétera. Se lleva a un diseño conceptual. En ese diseño conceptual nosotros tenemos que actuar con el arquitecto, el dueño y los primeros interesados, los interesados tempranos del proyecto. Luego de eso vamos a pasar a una etapa de diseño detallado, en la que ya el equipo técnico de diseño nos presenta detalles de arquitectura, de estructuras, de instalaciones. Cada una de estas especialidades se lleva a su propio análisis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ingeniería estructural se lleva el análisis estructural para ver si la estructura soporta las cargas sísmicas y muertas del propio proyecto, ¿no? Igualmente en la parte energética, en la parte de electricidad, etcétera, etcétera. Todo este análisis y su diseño detallado devuelto se pasa a la etapa de documentación, en la que podemos hablar de planos, de metrados, etcétera, etcétera. De ser el caso de que haya lo que es la prefabricación de algunos elementos, como pueden ser escaleras, elementos pretensados, elementos de madera o acabados, o también instalaciones, tuberías o ductos de HVAC, se puede llevar a la prefabricación. Luego podemos hacer con BIM lo que es la construcción en 4D o 5D, en la que pueden encontrar videos en internet, por ejemplo, ¿no? Del proceso constructivo o de la integración de los costos al mismo. Podemos hacer lo que es la logística de la construcción. Una vez que tenemos nuestro proyecto bien definido, uno de los factores que más retrasa un proyecto es la administración y la llegada de los materiales e insumos para que nosotros podamos realizar las partidas de acuerdo al cronograma. Entonces, en la logística BIM nos puede ayudar. Y una vez entregado el proyecto en la etapa de operación y mantenimiento, también tenemos muchas ventajas si implementamos BIM. Podríamos llevarlo a una etapa de renovación, es decir, ampliación o cambio o mantenimiento, o una etapa de demolición, y en todas ellas el flujo de trabajo es pasar información de un lado al otro. ¿Quiénes son los actores BIM o los stakeholders en un proyecto con BIM, no? Pueden ser todos, ¿no? Puede ser el mandante, los constructores, los especialistas, ingenieros estructurales, civiles, el arquitecto, el dueño, el municipio. Todos ellos pueden ser actores dentro del proyecto y todos ellos tienen que tener parte del diseño y tienen que tener intervención en el diseño y la concepción del proyecto. También tenemos que analizar que actualmente existen dos modelos de gestión. El modelo tradicional es el modelo de abajo, la parte de abajo, que dice el modelo tradicional, Design, Bid, Build, que significa diseño, licitación, construcción, en el cual ya estas etapas que estamos viendo se agrupan así, ¿no? En la parte de diseño está el diseño conceptual, el diseño preliminar y el diseño final. En la etapa del bid que es la licitación, nosotros podemos tener a un municipio licitando un colegio, por ejemplo, ¿no? Luego de eso se escoge a una empresa que no necesariamente es la misma empresa contratista de diseño, sino es una contratista general que va a hacer la parte de la construcción, y antes de la construcción, que es la última flecha, se selecciona el constructor, se ven los permisos, etcétera, etcétera. Es el diseño que nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, en el sistema peruano del OCE, ¿no? Pero en la parte de arriba nosotros tenemos otro modelo que es el Design Build, donde la misma empresa que diseña también se encarga de construir. Esto acompañado de otras metodologías como el Fast Track da mejores rendimientos
en lo que es el tiempo de ejecución de un proyecto. ¿Qué quiere decir? Que la misma empresa se encarga de diseñarlo y a la vez de construirlo. Al hacer el diseño y construcción no hay una etapa de pérdida de información en la cual un expediente técnico pase de las manos del diseñador a la empresa que licita y a la empresa que va a construir, ¿no? Entonces esa pérdida de información, al ser profesionales distintos, no va a existir. O de repente es mucho menor porque el equipo de construcción es diferente al equipo de diseño, ¿no? En realidad se pueden hablar porque pertenecen a la misma empresa. En el otro caso, en el modelo tradicional Design Bid Build, las dos empresas son totalmente distintas. Entonces reconocemos esto en la etapa de lo que es el flujo de trabajo, ¿no? La concepción, que es la primera etapa, la parte del diseño, que se puede llevar a un diseño detallado. Una vez terminado el diseño detallado, ahí aparece el expediente técnico, que es el documento que se entrega para lo que es la licitación. Una vez que está hecha la licitación, ya sea una entidad pública o privada, otras empresas contratistas o contratistas generales que se quieren encargar de la construcción presentan sus sobres cerrados para poder participar de la licitación y la construcción. Luego de esta llega la etapa de la construcción. Una vez terminada la construcción, se entrega el modelo as-built a lo que es el dueño que va a operar el edificio. Entramos en la etapa de operación del edificio y después de eso se puede entrar a una etapa de demolición o de repente renovación. Y durante todas esas etapas nosotros tenemos el flujo de la información del proyecto. Por ejemplo, en el modelo tradicional, en la basada en documentos y en un modelo Design Bid Build, nosotros tenemos las mismas etapas: programación, diseño, construcción, operación y demolición. Pero ¿qué significa entregar un expediente técnico a un equipo de licitación? Significa una pérdida de información como la que pueden ver después de diseño y antes de construcción. Eso es pérdida de información. La misma pérdida de información que se da cuando el equipo constructor o la empresa contratista general entrega el edificio operando al dueño, ¿no? También existe una pérdida de información, y estas dos pérdidas de información son infaltables cuando hay el tipo de proyecto con entrega basada en documentos, ¿no? Lo que son expedientes técnicos. Cuando nosotros hacemos BIM, realizamos un modelo paramétrico, como ya sabemos, en el cual nosotros dotamos de mucha más información de la cual puede tener un expediente técnico tradicional hecho con CAD, donde la pérdida de información es mucho menor o de repente hasta nula. Es decir, el modelo contiene toda la información necesaria para que el constructor construya lo que se predimensionó o se hizo en diseño, y el dueño tiene toda la información respecto de la información que se realizó durante la construcción y también durante el diseño. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, hablemos de la etapa de modelado, que es en este caso dentro del flujo BIM, lo que nosotros vamos a realizar durante el curso de Revit. En este curso nosotros vamos a hablar por ejemplo, de modelar estructuras, ¿no? En el curso de Revit Arquitectura vamos a hablar de modelar arquitectura, y en el curso de Revit MEP cada uno vamos a hablar de hacer un modelo de MEP. Es decir, que necesitamos diferentes modelos para cada una de las especialidades. Es decir, en arquitectura vamos a tener un modelo RBT, que son las extensiones de Revit de arquitectura. En estructura es lo mismo, de la misma manera. En la parte de MEP tenemos diferentes archivos. Por ejemplo, podrían ser el de eléctricas, el de sanitarias, el de ACI, el de ACI o el de HVAC, ¿no? Que son diferentes especialidades, y todas ellas van a darnos lo que es un modelo único, un modelo centralizado con todas las especialidades del proyecto. Una vez realizado esto, nosotros tenemos que pasar una etapa de compatibilización. En el caso de Revit, nosotros tenemos que entrar a hablar de lo que es Navisworks, que nos va a hacer la compatibilización de todos los modelos en el espacio y detectar interferencias. Podemos realizar metrados, animaciones. ¿Para qué? Para con el equipo de trabajo de la construcción o el equipo de trabajo de diseño realizar un modelo único y optimizado que nos va a devenir en ¿qué? En planos coordinados, metrados más exactos y un presupuesto optimizado, que es el objetivo de realizar BIM, ¿no? Uno de los tantos objetivos, ¿no? Entonces, en el flujo de trabajo de diseño, ¿cómo se comienza? Nosotros, por ejemplo, podríamos empezar modelando un edificio por la arquitectura, ¿no? Generalmente en los edificios comerciales, de retail, de viviendas o hasta en los malls, se comienza por lo que es modelos de arquitectura.
Luego de los modelos de arquitectura, nosotros tenemos que realizar los modelos de las diferentes especialidades. De repente comenzamos con las estructuras, ¿no? Porque tenemos que definir la estructura que va a sostener a la arquitectura y también a las instalaciones. Las instalaciones van a tener cada uno un diferente especialista. Una vez realizadas las estructuras, se hace un modelo un análisis estructural de las mismas para ver que estén bien predimensionadas, y en el análisis de instalaciones se realizan muchos análisis, ¿no? Análisis energético, lumínico, de ventilación, de aireación, son muchos más que nos van a dar lo mismo, ¿no? Un modelo único. Es decir, esto comienza así como modelo de arquitectura, que luego sobre el cual vamos a colocar el modelo de estructuras y de instalaciones. Cada uno de estos modelos requiere de un análisis posterior, inclusive el modelo de arquitectura. Y una vez todo resuelto, se va a llevar a lo que es un modelo único, al cual vamos a compatibilizar todavía entre especialidades, y ese modelo nos puede devenir en un expediente que van a ser presentables como planos, metrados y un presupuesto. Una vez que ya lo tenemos construido, luego tenemos lo que es la etapa de la construcción. Perdón, una vez que lo tenemos diseñado, entramos en la etapa de la construcción. Con el modelo único que teníamos en el flujo de diseño, nosotros empezamos una etapa de planeamiento. Podemos tener muchos cambios de diseño, vamos a detectar muchas interferencias antes de construir, podemos realizar simulaciones de la construcción y sobre todo actualizar todos esos cambios o modificaciones que se realizan antes de la construcción a nuestro modelo. Y eso nos va a dar un modelo as-built con toda la información de la construcción y los cambios realizados al modelo de diseño, que es el modelo as-built que nosotros entregamos. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? En la actualidad, la mayoría de las empresas en nuestro país, por ejemplo en el Perú, estamos en esta etapa temprana de la implementación de BIM, en la cual este flujo de trabajo está justamente en la etapa previa a la parte de la construcción. Disculpen, me voy a corregir la diapositiva. En nuestro país estamos justamente en esta etapa de la implementación de BIM, ¿no? La mayoría de las empresas piden la implementación de BIM como un aporte a la construcción. No lo hacen en diseño porque sería muy complicado, ¿no? Tendríamos que tener especialistas en arquitectura, en estructuras, en instalaciones que hagan BIM desde cero. Y en la actualidad hay muy pocos de esos especialistas y todos están en las empresas más grandes del Perú. Y lo que tenemos es justamente esta etapa, ¿no? La etapa del modelado del edificio para realizar todas las ventajas de BIM en esta etapa, luego de la licitación y antes de la construcción, en una etapa llamada planeamiento de la construcción, en la cual las empresas solicitan a empresas terceras de diseño, de asesoría o de asesoría en BIM para modelarlo y detectar interferencias, realizar un presupuesto, realizar otros tipos de metrados, ¿no? Ese es el flujo de trabajo en la actualidad. Y en este flujo de trabajo, ¿de dónde partimos? Partimos del expediente técnico convencional. Este expediente técnico se lleva una etapa de modelado en todas las especialidades, arquitectura, estructuras e instalaciones. Generalmente también empezamos con arquitectura. Luego realizamos lo que es el Clash Detection y las reuniones colaborativas de resolución de interferencias, que son las reuniones ICE. Y una vez terminado eso, ese modelo único se puede llevar a lo que son metrados, presupuestos, programación, planos de obras, todo lo que hemos visto dentro del flujo de trabajo. ¿Para qué? Para tener un proyecto total completamente realizado con BIM, en la cual nosotros tenemos arquitectura, también tenemos estructuras e instalaciones. Ahora tenemos que hablar un poco de lo que es las diferentes herramientas que tenemos a la hora de hablar con BIM, de lo que es los softwares BIM, que son distintos softwares dinámicos para el modelado. Tenemos muchos casos, ¿no? Como son Revit, Navisworks, Archicad, Tecla, Vico, Dynamo, Synchro, Allplan, Vectorworks. Por ejemplo, podemos hablar de Revit, que es una de las plataformas principales y la que vamos a estudiar en este curso. Lo bueno de Revit es que presenta lo que son arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, electromecánicas. También presenta muchas herramientas para el análisis energético, lumínico. Van a ver todas las ventajas que tiene Revit. En Navisworks nosotros podemos hacer la parte de la coordinación de estos modelos, la visualización, un planeamiento, metrados, una simulación digital, una revisión digital del mismo. En lo que es Archicad, por ejemplo, tenemos un gran desarrollo en lo que es la arquitectura, la parte de la visualización 3D, su revisión digital y también la producción.
Tecla, que es un software bastante orientado a la parte del acero y del concreto armado, presenta bastantes ventajas en lo que es el diseño estructural. Se orienta mucho a la producción, es decir, que nosotros, una vez detallado todo en Tecla, podemos llevarlo a la producción, es decir, a la manufactura. El diseño digital, en este caso Tecla no posee las herramientas de arquitectura, ¿no? Y tiene un escaso nivel de lo que son instalaciones, pero tiene un alto desarrollo en lo que es uniones estructurales, simetrado y también parte de planeamiento, lo cual son muchas ventajas, pero bueno, cada uno tiene que escoger la herramienta que necesite o que vaya a adaptarse mejor a su flujo de trabajo o a sus necesidades o a las necesidades del propio proyecto. Para la coordinación, en la plataforma de Trimble tenemos lo que es Vico, que es un homólogo de lo que es Navisworks, que puede hacer casi básicamente lo similar. Hace visualización y reportes, detecta interferencias, hace planos, hace metrados, hace la programación y un estimado, ¿no? Luego también tenemos otra herramienta europea que es el CIPECAT, que está muy difundido en España. En CIPECAT lo bueno es que completa el flujo de trabajo, realiza sobre la misma plataforma o en la misma plataforma de software lo que es instalaciones, estructuras, arquitectura, análisis estructural y también lo que es el presupuesto y el control de obra con su herramienta que se llama Arquímedes, ¿no? Y al final tenemos a Dynamo, ¿no? Dynamo es una herramienta de lo que es programación visual, es decir que una vez que nosotros entendemos el proceso de parametrizado y necesitamos realizar o automatizar alguna actividad de modelado, de edición de parámetros o en general de modelado con BIM, podemos realizarlo con cierto nivel de programación visual bastante sencillo, en el cual vamos a poder automatizar tareas y realizar rápidamente trabajos repetitivos. Esto, hasta aquí son las herramientas que nosotros podemos tener en este caso de lo que es softwares que realizan BIM, pero luego tenemos que entender un par de cosas más. El flujo de trabajo en Revit. En un entorno de trabajo colaborativo se tiene que cumplir ciertas premisas, ¿no? Asegurarse que el flujo de datos sea bidireccional. No todas las herramientas que hemos mostrado antes son bidireccionales. En el caso de Revit es totalmente bidireccional, en metrados con el modelo, en el modelo con los planos, y van a ver que es bastante sencillo. Las plataformas tienen que ser habituales, es decir, que tienen que ser bastante intuitivas para el usuario. Las versiones de las plataformas tienen que ser compatibles entre sí. Por ejemplo, Revit 2015 tiene que trabajar con Navisworks 2015, ¿no? En realidad no puede trabajar con versiones posteriores, pero no anteriores, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y hay que tener mucho cuidado y un proceso de lo que es la gestión de los datos, que ya podría ser llamado gestión de proyectos con BIM. Y en lo posible tratar de automatizar todos estos o ordenarlos, ¿no? Tener un plan de ejecución BIM, un plan de implementación BIM. Y hay que tener muy en cuenta cuál es el flujo de trabajo que tiene Revit. En Revit nosotros vamos a modelar estructuras, vamos a modelar instalaciones, vamos a modelar arquitectura y podemos, por ejemplo, traer como base una plantilla de AutoCAD. Luego de realizar el modelado en Revit, nosotros podemos llevarlo a Navisworks para realizar la coordinación digital con otros modelos. Si nosotros necesitamos hacer análisis estructural, por ejemplo, podemos llevarlo a lo que es la plataforma del Robot Structural. También se pueden integrar con otras herramientas como son ETABS, SAP. Hay mucho de la parte de la incompatibilidad que, si revisan el curso de BIM Fundamentals, vamos a ver un capítulo completo dedicado a lo que es la interoperabilidad. ¿Sí? Entonces, hasta aquí para entender un poco de lo que es el flujo de trabajo. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a iniciar un proyecto y vamos a hablar de lo que son los comandos de visualización para empezar con el proyecto. Un proyecto con el curso de Revit Estructuras. Muchas gracias.